Una madre mastín napolitano temblaba en medio de la ventisca. Su enorme cuerpo se acurrucaba protectora alrededor de dos diminutos cachorros que apenas se aferraban a la vida. Su pelaje estaba congelado, duro como una piedra, y sus débiles gemidos se desvanecían en el aullido del viento. Nadie se detenía nunca en aquella desolada carretera de montaña, pero el destino tenía otros planes. Un jefe de la mafia conducía en medio de la tormenta. Un hombre que había enterrado su corazón 2 años atrás, cuando una bala destinada a él acabó con la vida de su esposa. No le quedaba nada por lo que vivir hasta que los vio a través de la neblina de la nieve que caía. 3 vidas pendían de un hilo cuando abrió la puerta de su coche y extendió la mano. Algo en ambos, el hombre destrozado y la perra desesperada, cambió para siempre. Lo que sucedió a continuación te hará creer que incluso las almas más oscuras pueden encontrar la redención cuando el amor se niega a rendirse. Antes de empezar, dime desde dónde estás viendo el video. Escribe tu país en los comentarios. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Suscríbete y pulsa la campana, porque todas las almas, humanas o animales, merecen una segunda oportunidad. Dominic Vincenzo bajó del SUV negro y el viento nevado le azotó la cara de golpe, como si quisiera arrancarle la piel de los huesos. La cicatriz que le recorría la mandíbula izquierda le provocó un dolor agudo en el frío glacial, transportándole de vuelta a otra noche de invierno, otra pelea, otra pérdida que nada en este mundo podría compensar. Medía 1,88. Tenía los hombros anchos y una complexión sólida, como si estuviera tallado en piedra. Sin embargo, en esta ventisca, no era más que un hombre que intentaba mantenerse en pie contra la fuerza del vendaval. Cada paso se hundía profundamente en la nieve, que le llegaba hasta las rodillas, mientras se acercaba a la enorme masa oscura que yacía al borde de la carretera. La perra levantó la cabeza al oír el ruido, con sus ojos marrones oscuros, salvajes y atentos. Titan, el nombre que le daría más tarde. No gruñó, no ladró, pero todos los músculos de su enorme cuerpo se tensaron como un arco. Estaba lista para atacar si ese hombre se atrevía a amenazar las 2 pequeñas vidas que se desvanecían bajo su vientre. El pelaje azul grisáceo, típico de un mastín napolitano, se había congelado en mechones rígidos. Su cara arrugada estaba cubierta de nieve y hielo, pero sus ojos aún ardían con la voluntad de vivir. Dominic se detuvo a unos pasos de distancia y se agachó lentamente hasta ponerse a la altura de sus ojos. Extendió la mano que había apretado el gatillo innumerables veces, que había aplastado la cara de un enemigo, que se había manchado con la sangre de personas que no merecían vivir. Pero ahora esa mano temblaba con el viento frío, no por miedo, sino por un sentimiento que creía muerto. Hace 2 años, tranquila chica, no estoy aquí para hacerte daño. Las palabras salieron de su boca como un susurro, bajo y áspero, y el viento se las llevó casi al instante. Bajó la mirada hacia los 2 cachorros apretujados contra el pecho de su madre. Uno de pelaje negro, otro gris. El negro apenas se movía. Solo el aliento más fino, que se condensaba en un frágil velo de humo, demostraba que aún estaba vivo. El gris dejó escapar un leve gemido, un pequeño sonido que se perdió en el rugido del viento. Dominic se quitó sin dudarlo su abrigo de cuero negro, que valía miles de dólares. Envolvió con cuidado a los 2 cachorros en el cálido cuero, que aún conservaba el calor de su cuerpo, los llevó al vehículo y los colocó con cuidado en el asiento trasero, donde la calefacción funcionaba a toda potencia. Cuando volvió a por Titan, la encontró todavía en el mismo lugar. No se movía, con sus ojos marrones oscuros fijos en él, como si lo estuviera evaluando, sopesándolo. ¿Era este hombre de fiar? ¿A dónde llevaría a sus cachorros? Dominic entendió esa mirada. La había visto en el espejo todos los días durante 2 años. La mirada de alguien que ya no creía en nada. Se arrodilló en la nieve, con el frío calándole los pantalones como una cuchilla, y esperó. Sin insistir, sin agarrarla, solo en silencio, con la mano extendida hacia la blancura. Pasó 1 minuto, quizá 2, y el tiempo pareció detenerse en medio de la tormenta. Entonces Titan se levantó lentamente, con las patas temblorosas por el cansancio y el frío glacial.
Sin embargo, siguió avanzando hacia él. Su nariz tocó los dedos de él, fríos y húmedos. Un momento de contacto sin palabras que no necesitaba ningún lenguaje. Dominic se puso de pie y la sostuvo con cuidado, guiándola hacia el todoterreno. Lejos, en la ciudad de Silver Creek, a unos kilómetros de distancia, Maggie Sullivan estaba de pie junto a la ventana de su pequeña cafetería. La mujer de 55 años, con cabello plateado y ojos gentiles, miraba fijamente la furia blanca que aullaba afuera. Colocó una pequeña vela en el alféizar de la ventana, encendió una llama, luego juntó las manos y susurró: «Señor, protege a quienes estén ahí fuera esta noche». La vela parpadeaba en la noche, una pequeña luz contra una vasta oscuridad, como una oración enviada a las almas perdidas que buscaban el camino a casa. Ella no sabía que, a unos kilómetros hacia las montañas, su oración estaba siendo respondida de la manera más milagrosa. La tormenta rugía a su alrededor, pero dentro del Esub negro, 3 débiles latidos de una familia de perros y un latido que se había enfriado hacía mucho tiempo comenzaron a encontrar a un recién llegado. Dominic conducía a través de la tormenta a una velocidad peligrosamente alta, con la mirada constantemente fija en el asiento trasero, donde Titan yacía con sus 2 cachorros dentro de su abrigo de cuero. La ciudad de Silver Creek emergía de la nieve como un fantasma borroso. La mayoría de las tiendas estaban a oscuras y los residentes llevaban mucho tiempo refugiados en sus casas. Pero había un lugar que aún tenía luz: la pequeña clínica veterinaria en la esquina de Main Street. Su letrero de madera con las palabras «Clínica Veterinaria Silver Creek» talladas se balanceaba con el viento. Dominic aparcó justo en la puerta, cogió a Shadow, el cachorro más débil, corrió hacia la entrada y golpeó con tanta fuerza que el cristal tembló. Por primera vez en su vida, el jefe mafioso más poderoso de la región estaba suplicando a alguien que le ayudara. Él, el hombre cuyo simple asentimiento podía decidir el destino de docenas de vidas, estaba ahora de pie en medio de una ventisca, desesperado, esperando a que un desconocido le abriera la puerta. Segundos después, la puerta se abrió y apareció Elena Carter. Tenía unos 27 años, cabello castaño, despeinado por un largo turno de trabajo, ojos verdes cansados con ojeras. Pero en el instante en que vio al cachorro inmóvil en las manos de Dominic, esos ojos se encendieron con un fuego que él no podía nombrar. No le preguntó quién era. No le preguntó por qué un hombre con una aterradora cicatriz en la cara había aparecido en medio de una noche tormentosa. Solo dijo una palabra: «Entra». Elena lo condujo a la clínica, donde las luces fluorescentes brillaban con un blanco intenso y un ligero olor a desinfectante flotaba en el aire. Señaló la mesa de exploración de acero inoxidable. «Déjalo aquí. ¿Los demás?» Dominic asintió, corrió de vuelta al todoterreno para llevar primero a Storman y luego regresó para guiar a Titan. La enorme perra madre cruzó tambaleándose el umbral, pero sus ojos no se apartaron de sus cachorros ni un segundo. Elena trabajó con la precisión de una máquina programada a la perfección. Primero examinó a Titan, le tomó la temperatura, escuchó su corazón y sus pulmones, palpó cada extremidad. Hipotermia grave, agotamiento, pero sobrevivirá. Luego pasó a Storm. El cachorro de pelaje gris emitía un débil gemido. Este está débil, pero estable. Necesita calor y líquidos. Por último, se acercó a Shadow y su rostro se tensó en una expresión grave. Colocó el estetoscopio sobre el pecho del cachorro negro. Permaneció en silencio durante un largo rato y luego levantó la mirada hacia Dominic con una expresión que él entendió de inmediato. Este está en estado crítico. Su corazón casi ha dejado de latir. Dominic se quedó de pie, impotente, en un rincón, con la espalda apoyada contra la pared, viendo cómo Elena luchaba contra el tiempo. Por primera vez en su vida, no podía controlar la situación. No podía ordenar a nadie que hiciera nada. No podía usar el dinero ni el poder para cambiar el resultado. Lo único que podía hacer era quedarse allí de pie y mirar, con las manos cerradas en puños de fuerza pura e inútil. Elena comenzó a administrarle líquidos a Shadow, envolvió al cachorro en una manta térmica especial, le inyectó algo cuyo nombre Dominic desconocía
y se movió entre los tres pacientes con una competencia asombrosa. Sus manos pequeñas, firmes y seguras, no temblaban ni una sola vez, a pesar de que era evidente que había estado despierta toda la noche. «Manténla quieta», ordenó Elena mientras se preparaba para inyectar a Titan. Dominic intervino de inmediato. Puso su mano sobre el enorme cuerpo de la perra madre y la mantuvo quieta mientras Elena introducía la aguja. Obedeció sin dudarlo ni un segundo, algo que nunca había hecho por nadie, ni siquiera por Marco, su mano derecha más leal. Elena miró la cicatriz a lo largo de su mandíbula. Su mirada se detuvo allí por un breve momento, pero no preguntó nada. Y Dominic se sintió agradecido por ello. Él también la observaba, fijándose en cómo se mordía el labio cuando se concentraba, en cómo sus manos se mantenían firmes, a pesar de que estaba claramente agotada, en cómo hablaba suavemente a los perros como si entendieran cada palabra. Después de casi una hora, Elena finalmente se detuvo, exhaló y se volvió hacia Dominic. Por primera vez lo miró de verdad. No como alguien que había traído animales por una emergencia, sino como un ser humano. «Los has salvado», dijo, con voz suave pero sincera. Dominic se quedó callado un momento y luego respondió con voz áspera. No podía pasar de largo. Elena lo estudió un segundo más, como si intentara leer algo oculto detrás de sus ojos gris tormenta. Luego se volvió hacia Shadow y siguió vigilando al cachorro, que luchaba por su vida segundo a segundo. Y Dominic se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, esperando, como no lo había hecho en 2 largos años. La noche se prolongaba como una pesadilla sin fin. Fuera de la ventana, la ventisca seguía aullando frenéticamente. Pero dentro de esta pequeña clínica se libraba otra batalla. Una batalla para devolver la vida a una frágil criatura que ni siquiera tenía unas pocas semanas. Elena no dejaba de trabajar. Sus manos se movían constantemente entre el equipo médico, comprobando la vía intravenosa, ajustando la manta térmica, observando el monitor de frecuencia cardíaca segundo a segundo. Shadow yacía inmóvil en la mesa de exploración. Su pequeño cuerpo casi se veía engullido por el montón de mantas blancas, y solo el pitido constante del monitor demostraba que el cachorro aún se aferraba a la vida. Titan yacía en un rincón de la habitación, donde Elena había extendido una manta gruesa para ella y Storm. La enorme perra madre no dormía. Sus ojos marrones oscuros no se apartaban de Shadow ni un segundo. Y de vez en cuando dejaba escapar un gemido, bajo y doloroso, como una súplica, como una madre rezando por su hijo. Dominic estaba sentado en una silla de plástico en la esquina opuesta, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija también en Shadow. Observaba trabajar a Elena. Observaba cómo lo comprobaba y volvía a comprobarlo todo. Cómo le susurraba al cachorro como si pudiera oírla. La forma en que sus ojos verdes permanecían llenos de determinación a pesar de que su cuerpo estaba claramente agotado. Las manecillas del reloj de la pared avanzaban minuto a minuto, lentas e implacables. La 1 de la madrugada, las 2, las 2:30, y luego las 3 de la madrugada llegaron con el desastre. El pitido constante se convirtió abruptamente en un único sonido monótono y prolongado. Un sonido que cualquiera entendía sin que le dijeran lo que significaba. Elena se abalanzó sobre la mesa, con los ojos muy abiertos por el horror al mirar la pantalla. Comenzó a realizar compresiones torácicas a Shadow, con movimientos pequeños y suaves, pero precisos para el diminuto cuerpo del cachorro. 1, 2, 3, 4 contaba en su cabeza, con los labios apretados y el sudor golpeándole la frente, a pesar de que la clínica no estaba caliente. Dominic se puso de pie de un salto y se acercó, pero se detuvo en seco. No sabía qué hacer. Apretó y aflojó las manos y sintió como si algo le aplastara el pecho. Elena levantó la vista, lo vio allí de pie con esa expresión de impotencia y gritó: «¡Háblale! ¡Deja que oiga tu voz!». Dominic se arrodilló junto a la camilla y puso su mano llena de cicatrices sobre el pequeño cuerpo de Shadow. El cachorro estaba helado bajo su palma, tan frío que su propio corazón pareció detenerse. Abrió la boca, pero se le cerró la garganta
y las palabras se negaron a salir. Él era Dominic Vincenzo, el hombre que había ordenado ejecuciones sin pestañear, que había visto morir a sus enemigos a manos suyas sin derramar una sola lágrima. Pero ahora, ante una pequeña vida que se le escapaba, no podía articular ni una sola palabra. Entonces pensó en Ana, en la noche en que yacía en sus brazos, con la sangre roja empapando la nieve blanca, y le había hablado, le había suplicado que no lo dejara. Su voz se liberó, áspera y temblorosa. No te atrevas a rendirte. No esta noche. No así. Elena siguió comprimiendo, contando el ritmo, con los ojos fijos en la sombra. Sigue hablando, ordenó con voz firme. ¿Me oyes? Dominic continuó, con la voz quebrada, como si cada palabra le desgarrara la garganta. Tu madre te está esperando. Luchó toda la noche en la ventisca para mantenerte con vida. No puedes rendirte ahora. Pasó 1 minuto. 2 minutos. La máquina seguía emitiendo ese tono monótono e implacable. Elena se detuvo. Sus hombros se hundieron y sus ojos verdes se llenaron de lágrimas. Miró a Dominic, negó ligeramente con la cabeza y no dijo nada. Ese silencio pesaba más que cualquier grito. Dominic miró a Shadow, que seguía inmóvil, y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Había vuelto a fracasar. No había podido salvar a Ana, y ahora tampoco podía salvar a un pequeño cachorro. La oscuridad que había en él comenzó a aullar, a burlarse de él, a recordarle que traía la muerte a todo lo que tocaba. Entonces Shadow tosió. Una tos pequeña y débil, casi inaudible, pero suficiente para paralizar a Elena y Dominic. El cachorro se estremeció, moviendo la pata delantera, y entonces un fino suspiro salió de su diminuta nariz. El tono monótono del monitor volvió a ser un latido. Lenta pero constantemente, Elena exhaló, con las manos temblorosas mientras volvía a comprobar los números. «Dios mío», susurró con voz ronca. «Ha vuelto, ha vuelto». Dominic no se dio cuenta de que tenía los ojos húmedos hasta que una lágrima cayó sobre el dorso de su mano. Se giró rápidamente y se secó la cara con los nudillos, pero Elena no lo estaba mirando. Estaba demasiado ocupada con Shadow. Desde la esquina de la habitación, Titan gimió, y este sonido era diferente a los anteriores. El gemido de una madre que veía a su hijo volver a la vida. La perra intentó ponerse de pie, con las patas aún temblorosas por la debilidad, pero se arrastró hacia la mesa de exploración, hacia su bebé. Elena levantó suavemente a Shadow y colocó al cachorro junto a su madre. «Estás bien, mamá. Tu bebé está bien». Titan lamió a Shadow, lo lamió poco a poco, como si comprobara si su cachorro estaba realmente vivo. Storm también se arrastró hasta allí, acurrucándose junto a su madre y su hermano, y los tres se acurrucaron juntos bajo la cálida manta. Los 3 perros sobrevivieron a la noche. Elena y Dominic se sentaron en silencio. Ella en una silla giratoria junto al escritorio, él en la silla de plástico de la esquina. Nadie habló, pero entre ellos se había creado algo. Un hilo invisible que unía a 2 desconocidos que habían luchado juntos contra la muerte en una noche de nieve y viento. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse a través de la ventana cubierta de escarcha, seguían allí, en silencio, 2 desconocidos unidos por una noche que ninguno de los 2 olvidaría jamás. Dominic permanecía completamente inmóvil en la silla de plástico, con la espalda apoyada en la fría pared, con la mirada fija en Titan, acurrucada en un rincón de la clínica con sus 2 cachorros acurrucados a su lado. La madre estaba agotada, con el pelaje aún húmedo y enmarañado. Sin embargo, no dormía. Sus ojos marrones oscuros vigilaban a Shadow y Storm segundo a segundo, y de vez en cuando bajaba la cabeza para lamerlos, como si necesitara asegurarse de que seguían respirando. Esa imagen, una madre protegiendo a sus hijos con todo lo que le quedaba, abrió una herida en el interior de Dominic que creía que se había endurecido hacía mucho tiempo. Y, a pesar de su voluntad, los recuerdos le inundaron como una riada, arrastrándole 2 años atrás, hasta una mujer con el pelo tan dorado como la luz del sol de verano y una sonrisa capaz de derretir el hielo. Ana era enfermera voluntaria en una clínica gratuita a las afueras de la ciudad, un lugar al que acudían personas sin seguro y sin dinero para recibir tratamiento sin ser interrogadas.
Dominic la conoció una noche de invierno cuando entró con una bala en el hombro tras un enfrentamiento territorial. No podía ir al hospital, no podía dejar rastro, y esta clínica era la única opción. Ella miró la cicatriz de su mandíbula, el tatuaje de su muñeca, sus ojos fríos como el hielo, y no tuvo miedo. Solo dijo una frase: siéntate, déjame ver la herida. Sin juzgarlo, sin hacerle preguntas, solo con una bondad pura que Dominic nunca había recibido de nadie en sus 35 años empapados de sangre. Se enamoró de ella en ese momento, aunque no se atrevió a admitirlo hasta meses después. Ana era la única luz en su oscura vida, la prueba viviente de que aún existía algo bueno en este mundo, que tal vez, solo tal vez, incluso un hombre como él merecía ser amado. Se casaron en una pequeña ceremonia, solo ellos dos y un viejo sacerdote. Ana sabía quién era él, sabía lo que había hecho, pero se quedó. Siguió creyendo que en lo más profundo del monstruo que el inframundo temía había un hombre hambriento de redención, y le rogó que se marchara. Después de este trato, prométemelo, le dijo la noche antes del fatídico día. Vea los ojos azules fijos en él con todo su amor y esperanza. Empezaremos de nuevo. Dejaremos este lugar. Viviremos una vida normal. Él lo prometió, y falló. Viktor Korsov, el jefe ruso con el que estaba negociando un acuerdo territorial, lo traicionó. La reunión en un viejo almacén a las afueras de la ciudad se convirtió en una trampa. Y cuando Dominic se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Ana estaba allí, en el coche aparcado fuera, esperándolo como siempre, y los hombres de Korsov la tomaron como rehén. Dominic aún recordaba cómo la arrastraron al interior del almacén, con el pelo rubio revuelto, el miedo en los ojos, pero aún así tratando de mostrarse fuerte por él. Recordaba la risa de Korsov, recordaba el cañón de la pistola presionado contra su sien. Recordaba cómo le hervía la sangre cuando la rabia se apoderó por completo de su razón. Comenzó el tiroteo. Dominic mató a Korsakov con 3 disparos en el pecho, pero en medio del caos no vio al pistolero que tenía detrás. El hombre apuntó a la espalda de Dominic, apretó el gatillo y Ana, su Ana, lo vio. Se abalanzó sobre él, lo empujó a un lado y la bala le atravesó el pecho. Dominic recordó el estallido del arma. Recordó cómo su cuerpo se echó hacia atrás. Recordó el rojo que se extendió por la blusa blanca que llevaba puesta. Derribó al pistolero, luego corrió hacia ella, la tomó en sus brazos mientras su sangre empapaba la nieve blanca fuera del almacén. «No dejes que la oscuridad te envuelva», susurró ella, con la voz cada vez más débil, viendo cómo sus ojos azules se desvanecían mientras lo abrazaba con todo el amor que le quedaba. «Prométeme que te quiero». Ella cerró los ojos y Dominic gritó en la noche nevada. Un grito que le desgarró la garganta, le desgarró el alma, le desgarró hasta lo último bueno que aún vivía en su interior. Aquella noche mató a todos los que estaban en el almacén con una pistola, con un cuchillo, con sus propias manos, con la furia de un hombre que había perdido la única razón que le quedaba para vivir. Pero eso no devolvió a Ana. Nada podía devolverla. Dominic parpadeó y volvió al presente. La pequeña clínica veterinaria con su luz fluorescente y su olor agudo y limpio a desinfectante. Miró sus manos, ahora utilizadas para proteger a su nueva familia, que por fin había encontrado la paz que le había sido negada durante años. Las mismas manos, todavía manchadas de una sangre invisible que nunca podría lavar. Pero esa noche, esas manos habían salvado una vida en lugar de quitarla. Había llevado las últimas palabras de Ana como una maldición durante 2 años. Pero esa noche, por primera vez, esas palabras se sintieron como una brújula que apuntaba a otro lugar que no era la oscuridad. El amanecer llegó lentamente. Una luz débil se filtraba a través de la escarcha que cubría las ventanas de la clínica como dedos suaves que alejaban la noche. Afuera, la tormenta había amainado. La nieve seguía cayendo, pero ya no con la misma intensidad que la noche anterior, y la ciudad de Silver Creek comenzaba a despertar bajo su manto blanco. Adentro, los 3 perros se habían estabilizado. Titan yacía acurrucado junto a Shadow, y Storm se apretaba contra su vientre. Los 3 respiraban uniformemente en un sueño profundo y agotador.
Elena estaba de pie junto al fregadero. Acababa de comprobar los signos vitales de Shadow por última vez, y sus ojos verdes estaban ahora inyectados en sangre por la falta de sueño. Sin embargo, aún reflejaban un destello de alivio. Dominic se levantó de la silla de plástico, con el cuerpo entumecido tras horas de estar sentado inmóvil, y se dirigió a la recepción. ¿Cuánto cuesta?, preguntó con voz ronca por haber estado despierto toda la noche. Elena se volvió hacia él, frunciendo ligeramente el ceño. No cobro por salvar una vida. Dominic se quedó en silencio un momento y luego preguntó con tono seco. ¿Sabe quién soy? Elena no apartó la mirada. Miró a esos ojos alegres como una tormenta, con una firmeza casi inquietante. Sé lo que dice la gente de ti, respondió ella, sin temblar ni vacilar. Pero esta noche solo eres un hombre que no pasó de largo. Silencio. Dominic no sabía cómo reaccionar ante tanta honestidad. En su mundo, todo el mundo le temía, quería algo de él o buscaba la manera de apuñalarlo por la espalda. Nadie lo miraba como lo miraba Elena ahora, como si viera algo más que al jefe de la mafia al que toda la región temía. Se aclaró la garganta y cambió de tema. ¿Y ahora qué? Con ellos. Asintió con la cabeza hacia los 3 perros. Elena suspiró y se recostó contra la encimera. Necesitarán cuidados especiales durante las próximas semanas. Shadows todavía está muy débil. Necesita supervisión constante. Titan tiene hipotermia grave. Ella necesita tiempo para recuperarse. Y Storm, aunque está más estable, todavía necesita que lo mantengan caliente y lo alimenten de la manera adecuada. ¿Esta clínica tiene espacio? Elena negó con la cabeza. Es demasiado pequeña. Tengo otros casos en tratamiento. No tengo espacio para un mastín napolitano adulto y 2 cachorros. Dominic miró a Titán, la enorme perra madre que dormía con sus 2 cachorros, apretujados contra ella, y tomó una decisión que ni él mismo entendía del todo. Me los llevaré a mi casa. Elena levantó las cejas, con evidente sorpresa en su rostro agotado. Los mastines napolitanos necesitan un trato especial, especialmente los cachorros de esta semana. ¿Tienes experiencia con perros? No. Y ella, Elena, señaló a Titán con la cabeza. Te ha dejado acercarte por instinto de supervivencia, no porque confíe en ti. La verdadera confianza lleva semanas, a veces meses. Con esta raza, si te equivocas, puede atacarte. Dominic no se inmutó. Entonces enséñame. Elena lo miró, sus ojos verdes evaluándolo, midiéndolo. Vendré a verlos todos los días, dijo después de un largo momento. Te enseñaré cómo cuidarlos, cómo vigilar a Shadow. Si hay algún problema, llámame inmediatamente. Dominic asintió y se dio cuenta de que sentía algo extraño, algo casi parecido al alivio al pensar que ella volvería. Mi cabaña está en las afueras, al norte, al final de la carretera que sube hacia la montaña. Sé dónde está. Por supuesto que lo sabía. ¿Quién en Silver Creek no sabía dónde vivía el jefe Vincenzo? Elena le ayudó a llevar a los 3 perros al vehículo. Titan se despertó, pero no se resistió cuando Dominic la sujetó, quizás porque estaba demasiado agotada, o tal vez por una razón que solo los perros podían entender. Una vez que los 3 estuvieron acomodados en el asiento trasero, Elena se quedó junto a la puerta abierta, observando a Titán lamer a sus cachorros. «Cuídalos bien», dijo en voz baja. «Han pasado por demasiado». Dominic se deslizó en el asiento del conductor, con una mano en el volante, y respondió sin volverse. «Yo también». Elena hizo una pausa y lo miró a través de la ventanilla del coche durante un largo y silencioso segundo, como si esas palabras hubieran revelado más de lo que él pretendía. Luego asintió con la cabeza, dio un paso atrás y Dominic arrancó el motor. Condujo a casa con los 3 perros en el asiento trasero, la nieve blanca cubriendo la carretera y una pregunta resonando en su mente que no podía responder. ¿Por qué le importaba si ella volvería o no? La cabaña de Dominic se encontraba al final de un camino de tierra que subía por la montaña, escondida entre pinos cubiertos de nieve, como una fortaleza solitaria aislada del mundo. La casa era grande, construida con madera de roble y granito, llena de muebles caros que la mayoría de la gente de Silver Creek nunca podría permitirse en toda su vida. Pero hacía frío. Un frío que no tenía nada que ver con el clima. No había fotos familiares en las paredes, ni recuerdos en las estanterías.
Nada que demostrara que allí vivía un ser humano de verdad. Dominic lo había quemado todo después de la muerte de Anna. Todas las fotos de la boda, todos los regalos que ella le había hecho, todos los objetos que le recordaban a ella. Los había arrojado al fuego y había visto cómo se convertían en cenizas mientras su corazón ardía con ellos. Ahora la cabaña era solo un caparazón vacío, una lujosa tumba donde él existía día tras día sin vivir de verdad. Apenas había dejado a los 3 perros en la sala de estar cuando se oyó el ruido de un motor fuera. Marco Santini, su mano derecha durante 15 años, entró con aspecto preocupado, seguramente porque había oído que el jefe había estado desaparecido toda la noche en medio de una ventisca. Pero cuando vio lo que tenía delante, el hombre de 45 años y rostro adusto se detuvo como si alguien le hubiera clavado los pies al suelo. «Jefe, ¿los perros?», preguntó Marco, con evidente sorpresa en su voz. Dominic no le dio explicaciones, solo le dio una breve orden. «Prepara un lugar para ellos, mantas calientes, comida, lo que necesiten». Marco se quedó allí unos segundos más, con la boca abierta, luego se dio la vuelta y salió, murmurando lo suficientemente alto como para que Dominic lo oyera. 2 años, ni una palabra sobre nada. Y ahora, perros. El primer día transcurrió en una tensa tranquilidad. Tayden yacía en el rincón más alejado de la sala de estar. De espaldas a la pared, sus ojos marrones oscuros no se apartaban de Dominic ni un segundo. No gruñía, no amenazaba, pero el mensaje era claro. No te acerques a menos de 3 metros. Los cachorros se apretujaban contra su madre. Shadow seguía débil, y de vez en cuando emitía pequeños gemidos desgarradores. Storm estaba un poco más fuerte, pero aún necesitaba calor constante. Elena había dicho que había que alimentarlos cada 3 horas. Y Dominic, el jefe mafioso más poderoso de la región, se encontró manipulando torpemente un biberón para cachorros como un idiota. Sus manos que habían manejado un arma con más soltura que cualquier otra cosa, ahora temblaban mientras intentaba sostener el pequeño biberón en el ángulo correcto. Se sentía como si estuviera sosteniendo una granada con la anilla ya quitada. Un pequeño error y todo explotaría. Cayó la noche y la cabaña se sumió en la oscuridad y el silencio. Dominic se acostó en su cama, pero no podía dormir. Con los ojos fijos en el techo, sus oídos estaban atentos al más mínimo ruido que viniera de la sala de estar. A las 2 de la madrugada, los llantos de Shadow rompieron el silencio. No eran ladridos, sino el sonido débil y desesperado de una pequeña criatura hambrienta y helada. Dominic se levantó de un salto sin pensarlo, bajando rápidamente las escaleras descalzo. Calentó la leche, luego levantó suavemente a Shadow, acunó al cachorro contra su pecho y se sentó junto al fuego que ardía en la chimenea. Shadow era tan pequeño que casi desaparecía en la mano de Dominic, con su diminuto cuerpo temblando. Pero cuando la tetina de goma tocó su boca, comenzó a mamar débilmente, pero con obstinada determinación. Dominic se sentó allí, con el fuego crepitando suavemente, la oscuridad a su alrededor, y sintió ese pequeño latido bajo su palma, el latido de una vida que había ayudado a salvar. Tayden observaba desde la esquina, con sus ojos marrones oscuros fijos en él, no tan cautelosa como durante el día, pero aún lejos de confiar en el amanecer. Cuando Shadow se sació y se durmió en los brazos de Dominic, ella se levantó. Dominic se tensó, sin saber qué haría ella, pero Tayden solo se acercó un poco más y se tumbó a una distancia menor que antes, manteniendo aún el espacio, pero ya no en la esquina más alejada. Era un pequeño paso, pero Dominic entendió lo que significaba. A la mañana siguiente, el coche de Elena entró chirriando en el patio. Entró en la cabaña y se detuvo cuando vio a Dominic sentado en el sofá, con Shadow en su regazo, ojeras por la falta de sueño, barba sin afeitar y el pelo revuelto. «No has dormido», dijo ella. «No es una pregunta. Necesita comer cada 3 horas». Dominic respondió con voz ronca. Elena lo miró y en esos ojos verdes él vio algo cambiar, como si ella estuviera viendo algo diferente a los rumores sobre el jefe Vincenzo. Se acercó, revisó a Shadow, luego revisó a Storm y a Tayden. Después se sentó a su lado y empezó a enseñarle cómo masajear a un cachorro para mantenerlo caliente,
cómo reconocer las señales de peligro, cómo interpretar el lenguaje corporal de Titán para saber cuándo era seguro acercarse. Dominic escuchó cada palabra, memorizó cada detalle, algo completamente nuevo para un jefe acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas de nadie. La cabaña que había sido su tumba empezó a llenarse de sonido. Los suaves gemidos del cachorro, los primeros ladridos débiles de Storm, el golpeteo de las garras de Titan sobre el suelo de madera cuando se movía. Aún no era un hogar, pero ya no era una tumba. Pasaron 2 semanas con el nuevo ritmo de la cabaña. Shadow estaba mucho más fuerte ahora. El cachorro de pelaje negro era capaz de gatear e incluso intentar ponerse de pie con sus piernas temblorosas. Storm era más traviesa. La pequeña hembra gris estaba decidida a morder todo lo que estuviera a su alcance, desde el borde de la alfombra hasta los cordones de los zapatos de Dominic. Titan también se había recuperado por completo. Su pelaje azul grisáceo había recuperado su brillo. Las arrugas de su cara parecían más llenas y su enorme cuerpo había recuperado la fuerza. Pero entre ella y Dominic seguía habiendo una distancia invisible. Ella le permitía acercarse cuando alimentaba a los cachorros. Le permitía estar en la misma habitación. Sin embargo, sus ojos marrones oscuros seguían cada uno de sus movimientos, como si estuviera esperando a que cometiera un error. Elena venía todos los días, tal y como había prometido. Y una tarde, mientras observaba a Titan estudiando a Dominic desde un rincón de la habitación, comentó: «Te está poniendo a prueba. Los mastines no confían fácilmente, pero una vez que lo hacen, es para siempre». Dominic miró a Titan y preguntó en voz baja: «¿Y si no lo hacen?». Elena se quedó en silencio durante un segundo y luego respondió con sinceridad: «Entonces, siempre serás un extraño». Esa noche, después de que Marco y sus hombres se marcharan tras entregar su informe de trabajo, la cabaña volvió a sumirse en su habitual silencio. Dominic se sentó solo junto a la chimenea, con las llamas titilando y proyectando sombras danzantes en las paredes. Shadow y Storm dormían profundamente en la cama para perros que Elena había traído, mientras que Titan yacía en la esquina opuesta con los ojos cerrados. Aunque Dominic sabía que ella no estaba durmiendo, se quedó mirando el fuego, y como todas las noches, el recuerdo de Ana surgió sin que pudiera evitarlo. Esa noche era especialmente intenso. Quizás porque estaba demasiado agotado para luchar contra él. Quizás porque el silencio de la cabaña no le dejaba ningún lugar al que huir. Susurró a la oscuridad, con voz ronca, como si cada palabra le desgarrara la garganta: «Lo siento, Ana. Lo siento». El fuego crepitaba, pero él no lo oía. Solo oía los disparos de aquella noche, su voz llamándole por su nombre, su último aliento entrecortado. Debería haber sido más rápido. Debería haberlo visto venir. Su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a picarle en los ojos, pero las contuvo. «¿Por qué me empujaste? ¿Por qué no dejaste que recibiera esa bala?». El silencio le respondió, como siempre lo había hecho durante 2 años. Ana no respondió, nunca respondía. Se había ido, y se había llevado todas las respuestas con ella, dejándole con preguntas que le perseguirían durante el resto de su vida. Entonces lo oyó, el sonido pesado de unas patas sobre la madera. Dominic levantó la vista y su corazón casi se detuvo cuando vio a Titan caminando hacia él. No con los pasos cansados que siempre daba, ni con la mirada inquisitiva que siempre tenía. Llegó con una calma y naturalidad, como si lo hubiera decidido hacía mucho tiempo y solo hubiera estado esperando el momento adecuado. Se detuvo frente a él, con sus ojos marrones oscuros, mirando al hombre sentado allí, con los hombros caídos y el rostro marcado por el dolor. Luego se tumbó, apoyó su enorme cabeza en su regazo y lo miró con una expresión que él no podía entender, y sin embargo, de alguna manera podía leer: «Estoy aquí, no voy a ir a ninguna parte». Dominic se quedó paralizado. No se atrevía a moverse, no se atrevía a respirar con fuerza. Su corazón latía con fuerza en su pecho y su garganta se tensó como si la mano de alguien la estuviera apretando. Era la primera vez en 2 semanas que Titan se le acercaba por su propia voluntad. La primera vez que lo tocaba, no porque necesitara ayuda, sino porque quería hacerlo. Temblando lentamente, levantó la mano y puso la palma sobre su enorme cabeza.
Su pelaje era suave bajo su mano. El calor de su cuerpo se extendió por el suyo y, de repente, todo se desmoronó. Las lágrimas cayeron. No una sola gota, sino un torrente que había contenido durante 2 años. Lloró. Por primera vez, lloró de verdad desde la noche en que Ana murió en sus brazos. Sin esconderse, sin contenerse, sin obligarse a ser fuerte como se supone que debe ser un jefe. Solo era un hombre destrozado que lloraba en la oscuridad con la cabeza de un perro en su regazo y un débil fuego ardiendo en la chimenea. Titan no se marchó. Simplemente se quedó allí, respirando con calma, con sus ojos marrones oscuros fijos en él, como si lo entendiera, como si le dijera, no pasa nada, llora, yo estaré aquí. Esa noche, Dominic durmió en el sofá y no se molestó en subir las escaleras. Titan se tumbó a sus pies. Shadow y Storm se acurrucaron junto a su madre. Y por primera vez en 2 años, no tuvo pesadillas, sin disparos, sin sangre, sin Ana muriendo una y otra vez en sus brazos. Solo una oscuridad tranquila y el calor de los seres vivos que respiraban con regularidad a su alrededor. La perra no lo curó, él lo sabía, pero ella abrió una puerta que él había mantenido cerrada durante mucho tiempo y dejó que entrara la primera luz. Desde la noche en que Titan apoyó la cabeza en el regazo de Dominic, todo en la cabaña comenzó a cambiar de forma sutil y gradual. Elena seguía viniendo todos los días, tal y como había prometido, pero empezó a quedarse más tiempo, en lugar de limitarse a revisar a los 3 perros y marcharse enseguida, como había hecho durante las primeras semanas. Empezaron a hablar, frases cortas, fragmentos inconexos, pero reales. Elena le habló de su trabajo, de los animales que había conseguido salvar y de los que había perdido a pesar de haberlo intentado con todas sus fuerzas. Le habló del viejo gato al que había cuidado durante 3 años antes de que muriera mientras dormía, sobre el perro abandonado que había encontrado en un vertedero y que ahora vivía con una familia feliz en el pueblo de al lado. Dominic escuchaba más de lo que hablaba, pero su silencio ya no era frío. Se había vuelto atento, como si cada palabra que ella decía importara. Una tarde, mientras Elena revisaba a Shadow, se oyó un ladrido agudo y frenético en la sala de estar. Salieron corriendo y encontraron a Storm, la traviesa perrita gris, sentada en medio del suelo con los zapatos de cuero de Dominic en la boca. El par italiano, que había costado $2,000, estaba hecho pedazos, manchado de saliva de perro, y Storm miró a Dominic con los ojos más inocentes que se puedan imaginar, moviendo la cola con entusiasmo, como si hubiera hecho algo de lo que estar orgullosa. Dominic miró los zapatos, luego a Storm y luego de nuevo a los zapatos. Suspiró, se agachó para recogerlos y no dijo ni una sola palabra de enfado. Elena casi se echó a reír. Se tapó la boca, pero no pudo ocultar el brillo de sus ojos. El gran Dominic Vincenzo, derrotado por un cachorro. Dominic le lanzó una mirada y dijo con voz seca, «Si se lo cuentas a alguien, lo negaré». Y Elena se rió. Una risa auténtica, cálida y brillante, la primera en llenar aquella cabaña en muchos años. Dominic la observó reír y sintió que algo se removía en su pecho. Algo que creía muerto hacía mucho tiempo. Empezó a adquirir nuevos hábitos sin siquiera darse cuenta. Cada mañana, antes de que Elena llegara, preparaba una cafetera, del tipo colombiano que había notado que le gustaba después de verla beberlo en la clínica. No lo admitía, ni siquiera ante sí mismo, pero comenzó a esperar el sonido de su coche cada mañana, con el oído atento a cada ruido de la carretera que conducía a la cabaña. Marco lo observaba todo con los ojos de un hombre que había seguido a Dominic durante 15 años, y un día le murmuró al guardia que estaba fuera de la puerta. Nunca había visto al jefe así, nunca. Una semana después, Elena llegó con una noticia que dejó a Dominic sin palabras. «Alguien quiere adoptar a Titan», dijo con voz cautelosa, como si estuviera caminando sobre hielo fino. «¿Quién? El Dr. Harrison. Es veterinario en el pueblo de al lado. Está especializado en perros grandes. Tiene una gran granja y mucha experiencia con mastines». Elena hizo una pausa y luego continuó. «Puede darle un verdadero hogar, espacio para correr y cuidados profesionales. Es una buena oferta. Ella será feliz». Dominic no respondió.
Giró la cabeza y miró por la ventana, donde Titan estaba tumbada al sol en el porche. Su pelaje azul grisáceo brillaba a la luz de la tarde. Shadow y Storm se acurrucaron junto a su madre. Parecía tranquila. Parecía que ese era su lugar. Elena lo observó, esperando, pero él permaneció en silencio. No insistió. Solo dejó la información en el aire y luego se marchó. Esa noche, después de que la cabaña se sumergiera en la oscuridad, Dominic se sentó junto a Titan frente al fuego. Ella levantó la cabeza para mirarlo, golpeando suavemente el suelo de madera con la cola a modo de saludo. Él le puso la mano en la cabeza y le acarició el pelaje arrugado que se había vuelto familiar bajo su palma. ¿Quieres irte?, le preguntó en voz baja, como si ella pudiera entenderlo. Una gran granja, espacio para correr, quizá mejor que aquí, con un tipo como yo. Titan lo miró fijamente, con sus ojos marrones oscuros sin pestañear. Luego puso la cabeza en su regazo, exactamente como lo había hecho la primera noche en que decidió confiar en él, y se quedó allí quieta. La respuesta no necesitaba palabras. A la mañana siguiente, Dominic llamó a Elena tan pronto como el sol asomó por el horizonte. «Dale las gracias al Dr. Harrison», dijo, sin vacilar, pero ella se queda. Hubo silencio al otro lado de la línea durante un segundo. Luego se oyó la voz de Elena, y él pudo percibir la sonrisa en ella. Esperaba que dijeras eso. Ninguno de los dos nombró lo que estaba creciendo entre ellos. Pero el silencio había cambiado. Ya no era vacío. Había pasado un mes desde que Dominic decidió quedarse con Titan, y la vida en la cabaña se había estabilizado en un ritmo que era sorprendentemente fácil de llevar. Shadow era mucho más fuerte ahora. El cachorro de pelaje negro podía correr por todas partes, aunque todavía era un poco más pequeño que Storm, y Elena quería seguir vigilándolo durante unas semanas más para asegurarse de que no hubiera complicaciones tardías. Esa mañana, ella llegó a la cabaña como de costumbre. El cielo estaba gris y apagado, pero el pronóstico del tiempo decía que solo nevaría ligeramente. No había nada de qué preocuparse. El pronóstico estaba equivocado. Cuando Elena terminó de examinar a Shadow, miró por la ventana y se quedó inmóvil. Afuera, nevaba tan intensamente que apenas podía ver la línea de árboles a pocos metros de distancia. El viento aullaba salvajemente a través de las rendijas y el cielo había adquirido un tono plomizo aterrador. La tormenta había llegado sin previo aviso, mucho más fuerte de lo que nadie había esperado, tan feroz como la fatídica noche en que Dominic encontró a Titán al borde de la carretera. Elena dejó su maletín médico y se apresuró hacia la puerta. «Tengo que irme ahora, antes de que la carretera se bloquee». Pero tan pronto como sus dedos tocaron el pomo de la puerta, una mano presionó contra ella, manteniéndola cerrada. Se volvió y vio a Dominic de pie justo detrás de ella, alto e imponente, con sus ojos grises fijos en ella, con una firmeza que nunca antes le había visto mostrar. «Morirás en esa carretera». Su voz no era una sugerencia, era una afirmación. Elena levantó la barbilla y no retrocedió. «He conducido en tormentas peores». «No», dijo Dominic, con tono firme, sin ceder ni un ápice. «Te quedas aquí». Era la primera vez que le daba una orden, y Elena sintió cómo la irritación le subía por el pecho. Ella no era uno de sus hombres, no era alguien a quien él pudiera dar órdenes. Pero cuando sus miradas se cruzaron, lo que vio en aquellos profundos ojos tormentosos no fue la arrogancia de un hombre adicto al control. Era otra cosa. Preocupación. Preocupación real. No quería que ella corriera peligro. Afuera, el viento aullaba como lobos, y Elena sabía que él tenía razón. La carretera de montaña en esas condiciones era un suicidio. Exhaló, soltó el pomo de la puerta y asintió. Dominic también soltó la puerta, dio un paso atrás y la tensión entre ellos se disipó como la niebla matinal. Llegó la noche mientras la tormenta seguía rugiendo más allá de los muros. El viento silbaba sobre el tejado y la nieve golpeaba las ventanas como si quisiera destrozar el mundo. Pero dentro de la cabaña, la chimenea ardía sin cesar y el calor se extendía por la sala de estar. Elena se sentó en el sofá con las piernas recogidas, una taza de té caliente en las manos, y se dio cuenta de que era la primera vez que se relajaba de verdad desde que había empezado a venir allí. Shadow y Storm se interpusieron entre ella y Dominic,
compitiendo por el lugar más cálido cerca del fuego, mordiéndose de vez en cuando en juego, y luego acurrucándose juntos y quedándose dormidos. Titan yacía a los pies de Dominic, como siempre, pero con la cabeza inclinada hacia Elena, los ojos marrones oscuros entrecerrados en un sueño tranquilo. Elena dejó que su mirada recorriera la cabaña. La luz del fuego bailaba sobre las paredes de madera. Los tres perros dormían profundamente. El hombre frente a ella miraba las llamas con expresión pensativa. «Este lugar es diferente», dijo en voz baja. Dominic la miró. «¿Cómo diferente?» Elena ladeó la cabeza, pensando por un momento. «Más cálido, como si alguien viviera aquí de verdad». Dominic no respondió. Volvió a mirar el fuego, pero Elena vio cómo se le levantaba la comisura de los labios, casi una sonrisa, algo que nunca había visto en ese rostro frío y controlado. Tomó un sorbo de té, sintió el calor deslizarse por su garganta y se dio cuenta de que se sentía cómoda. Cómoda de una forma que la sorprendió. Ella, una huérfana que se había acostumbrado a no pertenecer a ningún sitio, estaba sentada en la cabaña de un jefe de la mafia en medio de una tormenta de nieve y sentía que ese era su lugar. Dominic la observaba con el rabillo del ojo. La forma en que se sentaba con naturalidad en su sofá, la forma en que acariciaba a Storm cuando el cachorro se subía a su regazo, la forma en que la luz del fuego se reflejaba en su cabello castaño, y se dio cuenta de que no quería que se fuera. No solo esa noche, nunca. La sensación era cálida y aterradora a la vez. Le recordaba a Ana. Le recordaba que la última vez que había sentido algo así había terminado en sangre y lágrimas. Pero esa noche no quería pensar en eso. Esa noche solo quería sentarse allí junto al fuego con tres perros y una mujer cuyos ojos eran tan verdes como un bosque de pinos después de la lluvia. La tormenta los había atrapado en el mismo lugar. Pero tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que ambos necesitaban. A altas horas de la noche, la tormenta seguía rugiendo afuera, aunque había perdido parte de su furia. Y dentro de la cabaña, el fuego de la chimenea se había apagado, dejando solo brasas rojas que brillaban suavemente en la oscuridad. Shadow y Storm llevaban mucho tiempo dormidos, acurrucados junto a Titan en la gran cama para perros cerca de la chimenea. Pero ni Elena ni Dominic podían dormir. Ella estaba sentada en el sofá con las piernas dobladas, los brazos alrededor de una almohada y los ojos verdes fijos en la oscuridad, como si buscara algo que no podía nombrar. Dominic estaba sentado en la silla frente a ella. Una botella de whisky descansaba sobre la mesa entre ellos, sin tocar, como si ambos supieran que esa noche necesitaban lucidez más que entumecimiento. El silencio se prolongó, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que se encontraban al borde de algo, esperando a que la otra diera el primer paso. Finalmente, Elena habló, con voz débil y distante, como si estuviera hablando más consigo misma que con él. Tenía 8 años cuando lo perdí todo. Dominic no dijo nada. Solo la observaba en la oscuridad y escuchaba. Elena respiró hondo y las palabras comenzaron a brotar como agua que rompe una presa después de años de estar contenida. Una noche de invierno, me desperté porque olí humo. El fuego se había extendido por toda la casa. Intenté llamar a mis padres, pero el humo era tan espeso que no podía respirar. Su voz temblaba ligeramente. Alguien me sacó por una ventana. No sé quién. Quizás un vecino. Pero cuando me di la vuelta, la casa era una bola de fuego. Mis padres no pudieron salir. Se detuvo y tragó saliva con dificultad. Crecí en un orfanato. Pasé por hogares de acogida, la primera familia que me acogió. No terminó la frase, pero la forma en que su mano se deslizó hacia su muñeca, frotándola ligeramente como si tocara cicatrices invisibles, lo decía todo. No fueron amables. Aprendí a hacerme invisible. Las personas invisibles no sufren daño. Dominic sintió esa ira familiar arder en su pecho. La ira de un hombre que había matado sin pestañear. Y sabía que si alguna vez encontraba a las personas que le habían hecho daño cuando era pequeña, no dudaría en mostrarles cómo era el infierno. Pero lo contuvo porque esa noche no se trataba de ira. Esta noche se trataba de escuchar. Elena continuó suavizando la voz al pasar a otro recuerdo.
Luego, en la universidad, conocí a Daniel. Estudiaba veterinaria como yo. Amaba a los animales, como yo. Era como la luz del sol. Él me vio de verdad. No a la niña huérfana y triste, no a la invisible que intentaba no causar problemas. Él me vio. Una sonrisa triste se dibujó en su boca. Nos comprometimos. Pensé que por fin iba a tener una familia. La sonrisa desapareció. Entonces le diagnosticaron cáncer. 3 años de lucha, 3 años de quimioterapia, radioterapia, esperanza y decepción. Al final, perdió. Su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Y no se las secó. Y volví a quedarme sola con sus facturas médicas. Con el corazón roto una vez más. Respiró temblorosamente. Vine a Silver Creek para desaparecer, para dejar de tener esperanzas, porque cada vez que espero, pierdo algo. El silencio se apoderó de la cabaña. Las brasas de la chimenea crepitaban suavemente, y entonces Dominic habló, con una voz baja y profunda como un trueno lejano. Ana, mi esposa, hace 2 años. Elena levantó la cabeza hacia él, con lágrimas aún en las mejillas. Una bala destinada a mí. Ella la recibió en mi lugar. No dio detalles, no mencionó a Korsakov, el tiroteo, la sangre en la nieve, solo el resultado. Murió en mis brazos. Lo último que me dijo fue que no dejara que la oscuridad ganara. Su voz se tensó, y desde entonces le he fallado todos los días. El silencio volvió, pesado, pero no asfixiante. Se miraron a través de la oscuridad. Dos almas rotas que se daban cuenta de que se estaban mirando en un espejo. Elena no ofreció palabras vacías como «no fue culpa tuya» o «el tiempo lo cura todo». Sabía lo huecas que eran esas frases. Las había oído 1000 veces y nunca habían ayudado. En cambio, se inclinó sobre la mesa y le tocó la mano. Su pequeña mano descansó sobre la de él, llena de cicatrices, cálida y real. Dominic bajó la mirada hacia sus manos y no se apartó. Se quedaron así sentados en la oscuridad, sin decir nada más. Con solo la tormenta fuera y la respiración constante de los perros dormidos, Titan levantó la cabeza y los observó durante un momento, con sus ojos marrones oscuros evaluándolos. Luego volvió a bajar la cabeza y cerró los ojos, como si hubiera aceptado a esta mujer en su manada. Al cabo de un rato, Elena se quedó dormida en el sofá, agotada tras liberarse de una carga que había llevado durante tantos años. Dominic se levantó en silencio, cogió una manta del respaldo de una silla y la cubrió. Observó cómo dormía, las suaves curvas de su rostro a la luz de las brasas, la forma en que su cabello castaño se extendía sobre la almohada, y sintió que algo se le encogía en el pecho. Volvió a la silla frente a ella, se sentó y se quedó vigilándola hasta la mañana siguiente. No porque ella necesitara protección. Había sobrevivido al infierno más veces de las que la mayoría de la gente lo haría, sino porque él no quería marcharse. No quería perderse ni un solo momento mientras ella aún estuviera allí. En aquella cabaña, rodeados de nieve blanca y perros dormidos. 2 personas destrozadas habían encontrado algo poco común. Alguien que comprendía el peso de sobrevivir. El amanecer llegó con el silencio tras la tormenta. Una pálida luz dorada se derramaba a través del cristal cubierto de escarcha, entrando en la cabaña como dedos suaves que despertaban al mundo. Elena abrió los ojos lentamente. Le llevó unos segundos comprender dónde estaba. Y cuando el recuerdo de la noche anterior volvió a su mente, sintió que se le encogía el corazón. Estaba en el sofá, cubierta con una manta cálida, y en la silla frente a ella. Dominic seguía allí, con los ojos cerrados y la barba más espesa tras una noche de insomnio. Sin embargo, su rostro parecía más tranquilo que nunca. Había permanecido despierto toda la noche para velar por ella. Elena lo miró y su corazón comenzó a latir tan rápido que pensó que se le saldría del pecho. Tenía miedo. Miedo del sentimiento que surgía en ella. Miedo de cómo su corazón se estaba ablandando hacia este hombre. Miedo de que, si se permitía amarlo, lo perdería como había perdido a todos los que había amado. Había perdido a sus padres, su infancia, a Daniel. No podía soportar otra pérdida más. Tengo que irme. Se levantó demasiado rápido, dobló la manta y la dejó en el sofá, cogió su bolso y su abrigo.
Dominic abrió los ojos, unos ojos grises que la miraban con algo que ella no se atrevía a descifrar. Elena. No se detuvo, no miró atrás. Caminó directamente hacia la puerta, salió a la fría luz de la mañana después de la tormenta y se marchó sin mirar por el espejo retrovisor. Si hubiera mirado, lo habría visto de pie en la puerta, observándola hasta que el coche desapareció tras la curva. Y no estaba segura de ser lo suficientemente fuerte como para seguir marchándose si lo hubiera visto. En los días siguientes, Elena envió a su asistente a la cabaña en su lugar. La razón que dio fue que tenía demasiados pacientes a los que atender, que su agenda estaba demasiado llena. Pero tanto ella como él sabían que era mentira. Dominic no se puso en contacto con ella. No la llamó, no le envió mensajes, no apareció por la clínica. Entendía que ella necesitaba espacio. O al menos eso era lo que se decía a sí mismo. En la cabaña, todo parecía diferente sin Elena. Titan se volvió apagada, comía menos, dormía más y a menudo se quedaba tumbada mirando la puerta como si estuviera esperando a alguien. A veces se acercaba al sofá, olía el lugar donde solía sentarse Elena, luego dejaba escapar un profundo suspiro y volvía a su rincón. Shadow y Storm parecían percibir el estado de ánimo de su madre y de Dominic. Se mantenían más cerca de él, se subían a su regazo cuando se sentaba junto al fuego, como si intentaran consolarlo de la única manera que sabían. Y Elena yacía en su pequeño apartamento en la ciudad, el apartamento que nunca se había molestado en decorar porque no pensaba quedarse mucho tiempo. Y se dio cuenta de lo frío que era. No había el suave crepitar del fuego, ni la respiración constante de los perros dormidos, ni una mano cálida bajo la suya en la oscuridad. Se dio la vuelta, cerró los ojos e intentó obligarse a dormir, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mirada gris tormentosa, oía su voz cuando hablaba de Ana, sentía el calor de su mano, y sabía que se estaba mintiendo a sí misma si pensaba que marcharse haría las cosas más fáciles. Pasó una semana. Marco llegó a la cabaña con su informe de trabajo habitual, y cuando vio a Dominic sentado junto al fuego, con la mirada perdida, con Titan tumbado apático a sus pies, no pudo evitar hablar. «Jefe, debería llamarla». Dominic no levantó la vista. «Volverá cuando esté lista. ¿O no lo hará?» Marco frunció el ceño. «¿Y eso le parece bien?» Dominic no respondió, pero sus ojos, los ojos que Marco había observado durante 15 años, contaban una historia completamente diferente. Se habían encontrado en una tormenta. Ahora estaban perdidos en un frío diferente, el que ellos mismos habían elegido. Una semana después de la noche tormentosa, mientras Dominic estaba sentado en la cabaña con una taza de café frío y 3 perros reunidos a sus pies, el sonido de un motor se elevó desde el patio exterior. No esperaba a nadie. Marco había venido y se había ido esa mañana, y Elena aún no había regresado. Pero cuando miró por la ventana, reconoció el familiar vehículo policial de Ryan Mitchell. El agente local salió, con el rostro más serio de lo habitual, y Dominic supo que no se trataba de una visita social. Mitchell era una rareza en el mundo de Dominic, un policía que conocía todos los movimientos clandestinos de la región, pero que había optado por mantenerse neutral, sin interferir siempre que no se perjudicara a civiles inocentes. Tenían un acuerdo tácito. Dominic mantenía el orden en el mundo subterráneo. Mitchell mantenía el orden en todos los demás lugares. Pero hoy, los ojos de la gente le decían a Dominic que ese acuerdo estaba en peligro. «Dominic, tenemos que hablar». Se sentaron en la sala de estar. Titan levantó la cabeza para mirar al desconocido y luego volvió a tumbarse cuando vio que Dominic no reaccionaba con recelo. Mitchell rechazó la taza de café que le ofreció Dominic, y esa fue la primera señal de que las noticias iban a ser malas. «Alexei Korsov», dijo Mitchell sin rodeos. «El hermano de Víctor. Ha estado tranquilo durante 2 años». Dominic sintió que su cuerpo se tensaba como un cable, el nombre como un cubo de agua helada arrojado directamente a su cara. «¿Ha estado tranquilo?», dijo bajando la voz. Mitchell asintió, confirmando lo que Dominic más temía. «Se ha reconstruido, gente nueva, dinero nuevo, y te ha estado vigilando». Dominic no dijo nada, solo esperó lo peor porque sabía que iba a llegar. «¿Sabe lo de esta cabaña?»,
Sabe tu horario, sabe cuándo viene la veterinaria. Mitchell miró directamente a los ojos de Dominic. Sabe que ella es importante para ti, Dominic. La sangre del cuerpo de Dominic pareció congelarse. La historia se repetía, como una pesadilla de la que no podía despertar. Anna, la bala, la sangre roja sobre la nieve blanca. Y ahora Elena, la mujer que había tocado un corazón que él creía muerto, también estaba en la mira del enemigo. ¿Qué quiere?, preguntó Dominic, aunque ya lo sabía. Sangre, la tuya, como tú le quitaste la vida a sus hermanos. Dominic cerró los ojos y el recuerdo de aquella noche volvió a su mente. El viejo almacén, los disparos, Viktor Korsov cayendo con 3 balas en el pecho. Y luego, después de que Anna yacía moribunda en sus manos, Dominic había perdido el control. Había matado a todos los que estaban en ese almacén esa noche con una pistola, con un cuchillo, con sus propias manos, con la rabia de un hombre que no tenía nada que perder. No se arrepentía de lo de Víctor. Ese bastardo se había ganado la muerte. Pero Anna la lamentaría hasta el día en que cerrara los ojos por última vez. Y ahora Alexei quería que pagara. No con la vida de Dominic. Eso sería demasiado fácil. Sino quitándole a alguien más que le importaba. Mitchell se marchó después de darle a Dominic la información que tenía sobre la actividad de Alexis. Y Marco entró justo después, claramente habiéndolo oído todo. Jefe, atacamos primero. Acabemos con él antes de que se mueva. Dominic se quedó callado mirando a Titan dormido junto a la chimenea. Shadow y Storm se acurrucaban junto a su madre. Pensó en Elena, en su sonrisa, en sus ojos verdes cuando hablaba de su doloroso pasado, en su pequeña mano sobre su mano llena de cicatrices en la oscuridad. No, todavía no. Marco frunció el ceño. Jefe, la última vez que empecé una guerra, Anna pagó el precio. La voz de Dominic era dura como el acero, pero algo se rompía debajo de ella. No volveré a cometer ese error. ¿Entonces qué? Se lo advertiré. Se merece saber la verdad. Luego ella decidirá. Marco lo miró fijamente durante un largo momento, luego asintió con la cabeza, sin decir nada más. La oscuridad del pasado de Dominic lo había vuelto a encontrar, y esta vez sabía exactamente dónde golpear. La camioneta negra de Dominic se detuvo frente a la clínica veterinaria a la tarde siguiente. Era la primera vez en más de una semana que se dejaba ver por allí. Elena estaba examinando a un gato viejo cuando sonó el timbre. Y cuando levantó la vista y lo vio allí de pie, su corazón pareció saltar un latido. No estaba preparada para enfrentarse a él. No estaba preparada para enfrentarse a los sentimientos que había intentado enterrar durante los últimos días. Pero había algo en sus ojos que le decía que no se trataba de una visita normal. No se trataba de Titan, Shadow o Storm, sino de algo mucho más serio. Tenemos que hablar, dijo él con tensión en la voz. ¿Sobre tu seguridad? Elena no preguntó nada más. Le entregó el gato a su asistente, luego llevó a Dominic a la trastienda y cerró la puerta. El pequeño espacio estaba abarrotado de expedientes médicos y equipos, pero ella no le ofreció un asiento y él no tenía intención de sentarse. Dominic le contó todo sobre Alexei Korsov, el hermano del hombre relacionado con la muerte de Anna, sobre cómo se había reconstruido en silencio durante 2 años, sobre cómo había estado observando a Dominic y había descubierto la existencia de Elena. Sabe de ti, te utilizará para llegar a mí. Su voz era gélida, pero Elena podía percibir el miedo que se escondía tras ella. Tienes que marcharte de Silver Creek. Nueva identidad, nueva ciudad. Yo correré con todos los gastos. Elena se quedó allí escuchando y sintió que algo dentro de ella comenzaba a hervir. No era miedo, no era lo que Dominic esperaba, sino ira, la ira que había llevado consigo toda su vida, ira hacia un mundo que siempre intentaba apartarla en el momento en que empezaba a sentir que pertenecía a algún lugar. ¿Crees que puedes decidir por mí? Su voz era tranquila y Dominic frunció el ceño. Intento protegerte. Protegerse. Elena soltó una risa amarga, sin nada de alegría en ella. Todos los que intentaron protegerme me abandonaron. Dio un paso adelante y Dominic se echó hacia atrás como si ella le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Mis padres no pudieron protegerme de ese incendio. Las familias de acogida no me protegieron de las palizas. Daniel no me protegió de tener que afrontar sola su montaña de facturas del hospital.
Su voz temblaba, pero no se quebró. Tenía los ojos rojos, pero secos. Todos los que dijeron que se quedarían. Todos se marcharon. Dominic se quedó allí sin saber qué decir. ¿Por qué? Porque ella tenía razón. Él estaba haciendo exactamente lo mismo que todos los demás le habían hecho a ella. Decidir por ella, alejarla en nombre de la protección, abandonarla bajo el disfraz del amor. Elena volvió a dar un paso adelante, con la mirada fija en él, sin retroceder, sin miedo. Así que no te atrevas a decirme que huya. Ya he huido lo suficiente. Toda mi vida me han dejado atrás. No voy a volver a hacerlo. El silencio llenó la pequeña habitación. Dominic la miró y sintió que todos los muros que había construido durante 2 años comenzaban a derrumbarse. No puedo perderte, dijo, con la voz quebrada, como si cada palabra le desgarrara la garganta. No como la perdía ella. Elena se detuvo y la ira que sentía se calmó al ver el dolor crudo en sus ojos gris tormenta. Este no era el frío jefe de la mafia que temía el inframundo. Era un hombre agotado por el miedo, temeroso de que la historia se repitiera, temeroso de que su sangre manchara la nieve como lo había hecho la de Ana. Su voz se suavizó, pero se mantuvo firme. Luego, no me alejes, lucha conmigo, no por mí. Dominic la miró fijamente y vio una fuerza que no esperaba. Elena no era Ana. Ana había sido dulce, frágil, alguien que necesitaba protección. Elena había sobrevivido a un infierno que la mayoría de la gente no podía imaginar. Y seguía allí, sin quebrarse, sin huir, sin pedir compasión a nadie. No necesitaba un héroe, necesitaba respeto. No sabes lo que me estás pidiendo, dijo él con voz grave y ronca. Elena se acercó hasta quedar justo delante de él, tan cerca que podía ver los diminutos destellos dorados de sus ojos verdes. Sé exactamente lo que estoy pidiendo. Te pido que confíes en mí. No le estaba pidiendo que fuera su héroe. Le estaba pidiendo que fuera su compañero. Y eso le asustaba más que cualquier enemigo. Dominic llevó a Elena de vuelta a la cabaña esa misma tarde. Y a partir de ese momento, no la perdió de vista. Sabía que Alexa vendría. No se trataba de territorio ni de dinero. Era una cuestión personal, sangre que pedía sangre. En los días siguientes, entre reforzar las defensas y colocar guardias alrededor de la cabaña, Dominic enseñó a Elena a disparar. Ella aprendió tan rápido que lo sorprendió. Las manos que antes vendaban heridas en animales, ahora sostenían una pistola con asombrosa firmeza. Sus ojos verdes se fijaban en el blanco con la concentración de alguien que había pasado toda su vida luchando por sobrevivir. Marco y más de una docena de hombres de Dominic se turnaban para montar guardia las 24 horas del día. Pero todos sabían que era solo cuestión de tiempo. «Vendrá», le dijo Dominic a Elena la segunda noche, cuando se sentaron junto a la chimenea con los 3 perros acurrucados a su lado. «No se trata de territorio, es algo personal». 3 noches después, Alexei entró en acción. Llegaron a las 2 de la madrugada, cuando la oscuridad era más densa y la mayoría de la gente dormía profundamente. Pero Dominic no dormía. Había estado esperando este momento, y cuando sonó la primera alarma, estaba preparado. Las luces del interior de la cabaña se apagaron según lo previsto, convirtiendo el lugar en un laberinto negro que solo Dominic y sus hombres conocían realmente. Elena fue llevada a la habitación segura del sótano con Titan, Shadow y Storm, y la gruesa puerta de acero se cerró de golpe detrás de ella. Los disparos estallaron desde múltiples direcciones. Los tiros rasgaban la noche, las ventanas se hacían añicos, las maldiciones y los gritos rusos resonaban en la oscuridad. Dominic se movía como un fantasma. Las habilidades de combate que había adquirido durante décadas en los bajos fondos se apoderaron de él, surgiendo como puro instinto. Los derribó uno por uno, con frialdad y eficacia, sin titubear. Pero Alexei se había preparado mejor de lo que Dominic esperaba. Tenía demasiados hombres y seguían llegando como olas. Marco recibió una bala en el hombro y siguió luchando de todos modos, con la sangre corriéndole por el brazo, el rostro pálido y los ojos aún ardientes. Poco a poco, Dominic fue empujado hacia una esquina de la sala de estar, con la espalda contra la pared, su arma sin municiones, mientras aún había demasiados enemigos frente a él.
Entonces sintió la fría presión del cañón de un arma contra la parte posterior de su cabeza y supo que había fracasado. Esto es por Víctor. La voz de Alexis llegó desde detrás de él, fría como el hielo y llena de odio. Por todo lo que me quitaste. Dominic se quedó rígido, y en ese instante pensó en Ana, en la bala que le atravesaba el pecho, en la sangre roja sobre la nieve blanca. Pensó en Elena, en la habitación segura debajo de la cabaña. Y su corazón se partió en 1000 pedazos porque no podría protegerla, porque volvería a fallar, como había fallado a Ana. Entonces, un rugido sacudió la habitación, profundo y salvaje, como un trueno que surgía de las profundidades. La puerta de la habitación segura se abrió de golpe y 60 kilos de músculos de mastín napolitano salieron disparados como una tormenta de rabia. Titan se abalanzó directamente sobre Alexe con una velocidad que parecía imposible para su enorme cuerpo. Sus mandíbulas se cerraron sobre la muñeca que sostenía el arma. El arma se disparó, pero la bala se desvió y se estrelló contra la pared a pocos centímetros de la cabeza de Dominic. Alexe gritó cuando la mordedura de Titan le aplastó los huesos de la muñeca. Un crujido repugnante atravesó el caos. Intentó liberarse, pero Titan no lo soltó. Sus ojos marrones oscuros se iluminaron con el feroz fuego protector que solo los perros tienen cuando su manada se ve amenazada. Entonces Elena apareció en las escaleras del sótano. La pistola que Dominic le había enseñado a usar la sostenía con firmeza, apuntando directamente a la cabeza de Alexis. Su mano no temblaba. Sus ojos verdes eran de acero. «Ordena a tus hombres que se detengan», dijo con una voz tan tranquila que daba miedo. «O dejaré que ella te destroce». Alexis miró al perro que le aplastaba la muñeca. Miró a la mujer que no mostraba ningún temor. Y comprendió que había perdido. «¡Alto!», gritó a sus hombres restantes. «¡Que todo el mundo se detenga!». Los disparos cesaron. Los hombres que quedaban de Marco y Dominic se movieron rápidamente, inmovilizando a los atacantes y atándolos, mientras Dominic se quedaba de pie, mirando lo que veía como si no pudiera creer lo que veía en sus ojos. Titan no soltó a Alexe hasta que Elena se lo ordenó, e incluso entonces se quedó plantada entre Dominic y el enemigo, gruñendo en señal de advertencia. El oficial Mitchell llegó una hora más tarde con su equipo para despejar la escena. Alexe fue esposado y empujado dentro de un vehículo policial. Su muñeca no era más que carne destrozada, pero aún estaba vivo, lo suficientemente vivo como para pagar por sus crímenes en prisión. Dominic se quedó de pie en la cabaña destrozada y observó a Titan lamer la cara de Elena, como para asegurarse de que no estaba herida. Observó a Shadow y Storm acurrucados juntos, temblando, pero a salvo. Luego miró sus manos, manchadas de sangre, pero no la sangre de un inocente. Durante 2 años había creído que había destruido a todos sus seres queridos, pero esa noche ellos lo habían salvado a él. Un mes después de aquella fatídica noche, la primavera llegó a Silver Creek como la promesa de un nuevo comienzo. La nieve comenzó a derretirse, dejando al descubierto parches de tierra marrón y tiernos brotes que surgían del suelo, y el aire ya no cortaba la piel y los huesos como lo había hecho durante los largos meses de invierno. La cabaña de Dominic había sido reparada, las marcas de balas en las paredes habían sido tapadas, los cristales rotos de las ventanas habían sido sustituidos, pero él ya no quería vivir allí. Demasiados recuerdos estaban grabados en cada rincón de esa casa, tanto los dolorosos de Ana como los más recientes de la noche en que Alexia atacó. La sangre, los disparos y el terror de volver a perder a alguien. Alexei Korsov estaba ahora en una prisión federal a la espera de juicio por una serie de cargos que iban desde conspiración para cometer asesinato hasta tráfico de armas. Su banda se había disuelto como la nieve en primavera. Nadie se atrevía a moverse después de saber que Dominic Vincenzo seguía en pie después de todo. La amenaza había terminado, pero Dominic sabía que no podía seguir viviendo como antes. Una tarde, se paró en la colina detrás de la cabaña, mirando hacia el valle, donde pequeños arroyos murmuraban por el deshielo y verdes bosques de pinos se extendían hasta el horizonte. Elena estaba a su lado, con su cabello castaño ondeando al viento primaveral, y Titan yacía a sus pies,
con sus ojos marrones oscuros entrecerrados en un sueño tranquilo. Ana quería que dejara atrás la oscuridad, dijo Dominic, con voz baja y distante. Hasta ahora no sabía cómo hacerlo. Se volvió hacia Elena y en sus ojos gris tormenta, ella vio una luz que nunca antes había visto allí. Quiero construir algo, un refugio para animales como Titan. Los que nadie quiere, los que necesitan una segunda oportunidad. Elena miró al hombre que tenía delante y se dio cuenta de lo mucho que había cambiado desde aquel jefe frío que conoció aquella noche de ventisca hacía meses. Silverhaven, dijo, probando el nombre en su lengua. Me gusta. Dominic asintió y una rara y tenue sonrisa se dibujó en su boca. Necesitaré un veterinario. Alguien que nunca se rinda. Elena sonrió con los ojos verdes brillantes. Quizá conozca a alguien. En las semanas siguientes, Dominic utilizó su dinero e influencia para comprar una amplia extensión de tierra en las afueras de Silver Creek, cerca del valle donde él y Elena se habían encontrado aquel día. Marco supervisó la construcción y murmuraba a menudo mientras caminaba por la obra. Nunca pensé que construiría perreras, le decía a cualquiera que quisiera escucharle. Pero de todos modos estaba allí todos los días, asegurándose de que todo se hiciera correctamente. Elena diseñó la clínica del lugar, una instalación moderna y totalmente equipada, donde podía cuidar no solo de los animales del centro, sino también de las mascotas de la gente de la región. Lo que más sorprendió a Dominic fue cómo los antiguos miembros de su banda, hombres duros que habían hecho cosas que la sociedad nunca perdonaría, comenzaron a aparecer uno por uno, pidiendo ser voluntarios. Quizás ellos también necesitaban una segunda oportunidad, de la misma manera que lo harían los perros que rescataría el centro. Maggie Sullivan, la mujer que había encendido una vela y rezado en aquella fatídica noche de ventisca, abrió una pequeña sucursal de su cafetería en el recinto, un lugar donde los voluntarios y los visitantes podían descansar. El oficial Mitchell se detenía de vez en cuando, no para investigar o vigilar, sino para traer perros callejeros que recogía durante sus patrullas. Los rumores se extendieron por los bajos fondos como el fuego por la hierba seca. Vincenzo se ha ablandado, se susurraban unos a otros. Algunos necios pensaron que era una oportunidad para ponerlo a prueba. Pensaron que el jefe había perdido su garra. Pronto aprendieron que ablandarse no significaba ser débil. Dominic seguía siendo Dominic, el hombre que había acabado con un almacén lleno de enemigos él solo. Solo que ahora tenía algo que proteger, algo por lo que vivir. Y eso lo hacía más peligroso que nunca. De las cenizas de su antigua vida, Dominic había construido algo de lo que Ana estaría orgullosa, un refugio para almas rotas, incluida la suya. Exactamente un año después de la fatídica noche de la tormenta de nieve, Silver Creek Haven se había convertido en un lugar vivo y palpitante con docenas de animales rescatados y cuidados. El centro funcionaba a la perfección bajo el liderazgo de Elena y el apoyo financiero de Dominic, y cada día traía nuevas historias de vidas abandonadas que encontraban un nuevo hogar. Elena se había mudado a la cabaña con Dominic meses antes. Nadie lo había dicho en voz alta, pero se había convertido en su hogar, con 3 perros, con el hombre que amaba, con una vida que nunca se había atrevido a soñar. Esa tarde, Dominic le dijo que se subiera al coche sin decirle a dónde iban. Elena lo miró con curiosidad, pero él solo le dedicó una sonrisa enigmática y abrió la puerta trasera para que Titan, Shadow y Storm pudieran subirse. Los 3 perros estaban ahora sanos y llenos de vida. Shadow ya no era el cachorro que apenas respiraba en el Storm Knight que ella había salvado. Storm se había convertido en una joven traviesa con un pelaje gris brillante, y Titan, la reina de la manada, seguía siendo tan majestuosa y protectora como lo había sido desde el principio. Atravesaron la ciudad, pasaron por bosques de pinos cubiertos de nieve y subieron por la sinuosa carretera de montaña que Elena había recorrido cientos de veces durante el último año. Y cuando Dominic se detuvo en una curva familiar, su corazón comenzó a latir con fuerza. Conocía ese lugar. ¿Era allí donde? Preguntó con voz entrecortada. Dominic asintió, mirándola con esos ojos grises llenos de una luz que ella había aprendido a amar, donde todo cambió. Salieron del coche y Elena vio una escena muy diferente
a la que había imaginado desde aquella fatídica noche. La nieve seguía siendo blanca y profunda, pero había sol. La luz dorada de la tarde se filtraba a través de las ramas de los pinos, dejando cintas brillantes sobre la nieve. El viento seguía siendo frío, pero no era el brutal cuchillo de la ventisca de hacía un año. Y en lugar de desesperación, el aire traía consigo algo que parecía esperanza. Los tres perros saltaron y enseguida empezaron a correr, persiguiendo la nieve, jugando a morder, ladrando y haciendo eco en las montañas. Titan se detuvo en el lugar donde se había acurrucado para morir un año antes, olfateó, y luego miró a Dominic como si recordara el momento en que él la había salvado. Dominic tomó la mano de Elena y la llevó al centro del campo blanco. «Aquí es donde los encontré», dijo con voz baja y llena. «Aquí es donde me reencontré a mí mismo». Se volvió hacia ella, hundiendo sus ojos color tormenta en los verdes de ella. «Y entonces te encontré, a ti». Elena sintió que se le detenía el corazón cuando Dominic se arrodilló, no sobre una alfombra roja en un restaurante de lujo, sino en la nieve de las montañas, con tres perros corriendo salvajemente a su alrededor. Sacó una pequeña caja del bolsillo de su abrigo, la abrió y Elena vio un anillo de oro blanco con un pequeño diamante y una pequeña esmeralda engastada a su lado. «Este era el anillo de Ana», dijo Dominic con la voz ligeramente temblorosa. «Lo he llevado conmigo durante 2 años, sin saber qué hacer con él». La miró y Elena vio en sus ojos tanto un pasado doloroso como un futuro esperanzador. «Ahora sí lo sé. A Ana le habrías encantado. Ella querría que siguiera viviendo, que volviera a amar». A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. Se llevó una mano a la boca, incapaz de encontrar las palabras. «No te pido que la sustituyas», continuó Dominic, con voz más firme ahora. «Te pido que construyas algo nuevo conmigo». Respiró hondo. «Elena Carter, ¿te quedarás?» Elena asintió con la cabeza, una y otra vez. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero en su boca florecía la sonrisa más brillante que jamás había tenido. No podía hablar. No era necesario. La respuesta era más clara que cualquier palabra. Dominic le deslizó el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. Luego se puso de pie, y ella se echó en sus brazos, aferrándose a él como si fuera a desaparecer. Titan se acercó trotando y se interpuso entre ellos, como si se negara a quedarse al margen, y Shadow y Storm saltaban a su alrededor, ladrando como si estuvieran animándolos a su manera. La risa de Elena se mezcló con sus alegres ladridos en la montaña nevada. El sonido más feliz que jamás se había escuchado en ese lugar. En el lugar donde 3 vidas casi habían terminado, había comenzado una eternidad. Y en algún lugar, Dominic creyó. Ana sonreía. Habían pasado 2 años desde el día en que Dominic se arrodilló en la nieve y le pidió a Elena que se quedara. Y Silver Creek Haven había crecido mucho más allá de lo que jamás habían imaginado. Se había rescatado a cientos de animales. Docenas de familias habían encontrado un nuevo amigo de 4 patas. Y la comunidad de Silver Creek había acogido el centro como una parte esencial de la ciudad. Aquel verano era cálido y luminoso, con la luz dorada del sol extendiéndose por los exuberantes campos verdes que rodeaban el refugio. Pero en el interior de Dominic, una nube oscura tomaba forma lentamente. Titan estaba vieja. El pelaje azul grisáceo que una vez había lucido ahora se estaba volviendo plateado, especialmente alrededor del hocico y sobre la cabeza. Sus pasos ya no eran firmes. Cada vez que se movía, lo hacía lenta y pesadamente, como si cada paso agotara las pocas fuerzas que le quedaban. Dormía más, comía menos y a menudo no hacía más que tumbarse en un sitio y mirar por la ventana, como si estuviera recordando los días que ya habían pasado. Dominic sabía que el tiempo se estaba acabando. Lo veía en sus ojos marrones oscuros, que se estaban volviendo más apagados, en la forma en que respiraba con dificultad cada noche, en la forma en que lo miraba, como si intentara memorizar su rostro. Pero él no estaba preparado. Nunca lo estaría. Una tarde de finales de verano, cuando Dominic regresó de la oficina del centro, encontró a Titan tumbada en su cojín favorito junto a la chimenea, el lugar donde había apoyado la cabeza en su regazo por primera vez hacía más de 2 años.
No se levantó para saludarlo como siempre hacía. Solo levantó un poco la cabeza, con la cola golpeando suavemente el cojín. Luego volvió a tumbarse. Shadow y Storm se acurrucaron contra su madre, como si intuyeran algo que los humanos no podían comprender. Elena estaba arrodillada junto a Titan, con el estetoscopio colgado al cuello y los ojos verdes húmedos, cuando levantó la mirada hacia Dominic. Sacudió ligeramente la cabeza, y él sintió como si alguien le hubiera aplastado el corazón con el puño. «Ha llegado el momento, Dom. Ella está preparada». Dominic se arrodilló junto a Titan, con las rodillas sobre el frío suelo de madera, pero no sintió nada excepto el vacío que se extendía por su pecho. Le puso la mano en la cabeza, acarició el pelaje arrugado que había acariciado miles de veces durante los últimos 2 años e intentó encontrar las palabras adecuadas. «Me encontraste cuando estaba perdido», comenzó, con la voz temblorosa y quebrada. «¿Lo sabías?» Titan lo miró, con sus ojos marrones oscuros ahora nublados, pero aún con algo parecido a la comprensión, algo parecido a la paz. Conducía en esa noche de tormenta, sin importarme si vivía o moría. Lo había perdido todo. No tenía motivos para seguir adelante. Se le quebró la voz. Entonces te vi y algo en mí despertó. Las lágrimas comenzaron a caer, cayendo sobre su abrigo plateado. Pero Dominic no las secó, no las ocultó. No intentó ser fuerte como el inframundo exigía que fuera su temido jefe. «No solo sobreviviste, me enseñaste a sobrevivir». Le acarició la mejilla. Sintió cómo el calor se desvanecía bajo su palma. «Me diste a Shadow, a Storm, me diste a Elena, me diste una razón». Shadow y Storm permanecieron quietos a su lado, como si entendieran que era un momento sagrado que no debía ser perturbado. Elena se colocó detrás de Dominic, con la mano en su hombro y lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero no dijo nada. Simplemente estaba allí, como siempre había estado. «Te quiero, chica», susurró Dominic, con una voz que no era más que un suspiro entrecortado. «Espero que lo sepas». Titan mantuvo su mirada durante un largo momento. Luego hizo lo que había hecho innumerables veces antes. Le lamió la mano lentamente, con debilidad, pero llena de amor, como si se despidiera de la única manera que sabía. Como si dijera, «Lo sé, siempre lo supe». Luego cerró los ojos. Su respiración se volvió constante, suave, tranquila, y poco a poco se detuvo. Elena apretó con fuerza el hombro de Dominic, y él supo que se había ido. Titan se había ido. Shadow y Storm levantaron la cabeza, y como si el instinto hablara por ellos, comenzaron a aullar. Un sonido largo y triste, doloroso y crudo, que llenó la cabaña. Una despedida para una madre, una amiga, una guerrera. La puesta de sol se coló por la ventana, tiñendo de oro los campos y las colinas lejanas, como si el mundo entero se hubiera detenido para dejarla marchar. Dominic lloró, no con el llanto contenido que había derramado en las noches en que miraba el fuego y recordaba a Anna, sino con lágrimas plenas, sin ocultarlas, sin vergüenza. Y por primera vez, sus lágrimas no eran por culpa, ni por arrepentimiento, ni por lo que había perdido. Eran por gratitud. Gratitud porque, en una noche de ventisca, el destino la había puesto en su camino. Gratitud porque ella le había dado una oportunidad de redención. Gratitud por cada momento que habían compartido. Titan no solo había salvado a Dominic de la tormenta, lo había salvado de sí mismo. Y cuando se marchó, no se llevó nada consigo excepto la oscuridad que él ya no necesitaba. Muchos años después, Silver Creek Haven se había convertido en el centro de rescate de animales más grande de la región. Un lugar donde cientos de vidas abandonadas habían encontrado un nuevo hogar y miles de corazones habían sido sanados. Justo en la puerta principal del centro se erigía una imponente estatua de bronce, la imagen de un majestuoso mastín napolitano con unas palabras grabadas debajo. La guardiana de la tormenta, la que nos enseñó a amar de nuevo. Dominic y Elena se habían casado. Ahora tenían 2 hijos, un niño y una niña, y la cabaña que una vez había albergado tanto dolor ahora rebosaba de risas infantiles. Shadow y Storm seguían con ellos, ahora respetados ancianos del refugio, con el pelaje mucho más gris, pero con los ojos que aún se iluminaban cada vez que miraban a su familia.
Una noche después de que los niños se hubieran quedado profundamente dormidos, Dominic se sentó en su escritorio, bajo la cálida luz amarilla de la lámpara, y escribió una carta a Maggie Sullivan, la mujer que había encendido una vela y rezado aquella noche de tormenta hacía mucho tiempo. Querida Maggie, una vez encendiste una vela en la tormenta y rezaste por quien quiera que estuviera ahí fuera. Nunca te lo dije, pero yo era esa persona. Esa noche no tenía nada. Ni esperanza, ni motivos, solo la carretera y la tormenta. Y no me importaba si sobrevivía o no. Entonces la vi, una madre muriendo en la nieve, aún luchando por sus bebés. Y algo en mí recordó lo que significaba luchar por algo más allá de mí mismo. Titan me salvó. Elena me curó. Pero tú rezaste por un desconocido en la oscuridad. Y tal vez ese fue el milagro que ninguno de nosotros pudo ver. Gracias por creer que había alguien ahí fuera que merecía ser salvado. Dominic. A la mañana siguiente, Maggie encontró la carta en su buzón. Se sentó en el porche de su pequeña cafetería y la leyó bajo el cálido sol primaveral, con lágrimas corriendo por sus mejillas y una sonrisa de satisfacción en los labios. A lo lejos, se oyeron ladridos alegres procedentes del centro de rescate. Susurró al viento. Habían encontrado el camino a casa. Todos ellos. Esa tarde la pequeña hija de Dominic corrió hacia la estatua de Titan y levantó la cara hacia ella, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. «Papá, ¿quién es Titan?» Dominic la levantó en brazos y miró a los ojos marrones de bronce de la estatua. Ojos que eran exactamente iguales a los que lo habían mirado con absoluta confianza durante todos los años que habían compartido. «Cariño, ese es el que le enseñó a papá a amar de nuevo». Elena se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro, y Shadow y Storm yacían a los pies de la estatua, protegiendo a su madre como ella los había protegido a ellos en su día. El viento soplaba entre los verdes campos, llevando consigo los alegres ladridos del refugio. Y Dominic sonrió, una sonrisa auténtica, sin rastro de oscuridad. A veces, la redención no proviene de grandes acciones. Proviene de una gélida noche de invierno, un perro moribundo, y la decisión de detenerse cuando todo en ti te dice que sigas adelante. Titán nos recordó que incluso las almas más oscuras pueden encontrar la luz, que lo que se ha roto aún puede construir algo hermoso, y que el amor verdadero nunca te pide que olvides el pasado. Solo te pide que sigas viviendo. Gracias por quedarte con esta historia hasta el final. Si la historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta, comparte este video con cualquiera que necesite esperanza y suscríbete al canal para no perderte más historias conmovedoras cada día. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Te ha recordado a alguien de tu vida real? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar la voz de tu corazón, porque todas las almas, humanas o animales, merecen una segunda oportunidad. Deseamos a todos los que veis este video buena salud, una vida alegre y paz en cada día.